Con ustedes en este día tan bonito, en este momento especial en el que estamos preocupados por la salud. Mire, hay en el día de hoy, lamentablemente, una realidad muy triste. Y es que la enfermedad está dominando a la humanidad. Y gran parte de la enfermedad se debe a un estilo de vida desordenado. Ya acá nuestro hermano Julio compartió datos importantes en relación al cuidado del sistema digestivo. Pero hay algo que hoy se está considerando mucho más, y es lo siguiente: cómo las emociones afectan a la cómo las emociones dañan el organismo, cómo varios órganos se ven afectados por diversas emociones. Yo quiero hoy, a través de una historia, mirar cómo una persona puede irse cargando de emociones negativas que van arruinando su vida. Y ¿ustedes han leído alguna vez la historia bíblica? ¿Algunos han leído la Biblia alguna vez? ¿Cuántos han leído la Biblia alguna vez? Levante la mano. ¿Sí? ¿Sí? ¿O tiene Biblia? ¿Tienen Biblia? ¿Cuántos de aquí tienen Biblia? ¿Tienen Biblia? Muy bien. Ahora tal vez la pregunta siguiente sea un poco más difícil. Y teniendo la Biblia, ¿cuántos han podido leerla? ¿Han podido leer su Biblia? Bueno, tal vez algunos de aquí sí. Eso es bueno. Ahora, yo quiero que tomemos una historia que está en el primer libro de la Biblia. Está en el libro de Génesis. Y vamos a analizar algo bien interesante. Miren, el capítulo 25, los versos del 19 al 23, nos dice: esta es la historia de Isaac, el hijo que tuvo Abraham. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, que era hija de Betuel y hermano de Labán. Betuel y Labán eran arameos de Padán Aram. Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque era estéril. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Pero como los niños luchaban dentro de su seno, ella se preguntó: si esto va a seguir así, ¿para qué sigo viviendo? Y entonces fue a consultar al Señor. Aquí tenemos un primer problema de salud. Y es una mujer que tenía deseos de ser madre, pero era estéril. Ahora, ella ora y en su oración pide que el Señor le conceda la posibilidad de quedar embarazada. Y ella queda embarazada. En aquella época no había los desarrollos científicos del día de hoy. Cuando una mujer queda embarazada, ¿qué es lo que tiene que hacer para procurar que ese embarazo llegue a buen término? ¿Qué es lo que necesariamente debe hacer? Control médico. Una buena alimentación. Control médico, y el control médico le va a guiar en una buena alimentación. ¿Qué chequeo médico se hace una mujer para ver que el embarazo esté yendo bien, que vaya avanzando como corresponde? ¿Cuál es? Una ecografía. Muy bien. Ahora, esta mujer queda embarazada y en ese tiempo no había ecografías. Y como no había ecografías, no sabía qué es lo que estaba ocurriendo dentro de su vientre, pero sabía que algo estaba pasando. Y ese algo era algo que le estaba produciendo dolor e incomodidad. Sentía que su vientre se movía, sentía que había golpes dentro de ella y tenía dolor. ¿Aquí cuántas madres hay? Levanten las manos, todas aquellas que han tenido hijos. A ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6.
¿Ustedes sintieron cuando su hijo se empezaba a mover dentro del vientre? ¿Usted sintió cuando el niño empezaba a moverse? Muy bien. ¿Y cuántos padres de familia hay aquí? ¿Cuántos poquitos de ellos? Algunos. ¿Y a cuántos de ustedes se les dio la experiencia de poner su mano en el vientre de la esposa y sentir cómo había esos pequeños movimientos? A veces unas pequeñas pataditas, ¿no? ¿Sí sintieron? ¿Tú sentiste? ¿Sí? Muy bien, interesante. Pero esta mujer sentía que era algo mucho más allá que un simple movimiento. Sentía algo extraño y se sentía tan mal que pensaba que algo malo estaba por acontecer. Y como no había ecografías, entonces fue a consultar al Señor, fue a consultar a Dios. Y miren lo que el Señor le dice. 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos se dividen desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Esta madre se entera así que no estaba embarazado de 1, sino de 2. Y lo siguiente que Dios le dice es algo que llama muchísimo la atención, porque recibir esa noticia no es nada agradable para una madre ni para un padre. Porque le dice, vas a tener 2, pero están divididos desde el vientre. Lo que ella sentía, el malestar, el dolor que ella sentía, era porque esos 2 estaban peleándose en su vientre. Y el uno pateaba para aquí, y el otro pateaba para allá, y el otro cabeceaba para aquí, y eso le causaba dolor. Y en ese dolor, ella sintió que quizás incluso su misma vida corría peligro. Cuando Dios le dice esto, está mostrando una realidad que iban a vivir esos 2 personajes. Les dice, van a estar divididos desde el vientre. Y esto impresiona porque muestra la realidad que iban a tener esos 2 pequeños. Esos 2, sus padres les pusieron nombre. El primero que nació se llamaba Esaú y el segundo se llamaba Jacob. Los padres cometieron un grave error. Y si usted aquí tiene hijos, le pido que preste atención a este detalle. Cada uno de los padres escogió a uno de sus hijos y lo tuvo como su preferido. El papá tenía como preferido a Esaú y la mamá tenía como preferido a Jacob. ¿Sabe qué es lo que pasa a usted cuando en la familia los padres cometen el error de tener hijos preferidos? Que generan entre ellos rivalidad. Ellos ya venían con esa rivalidad desde el vientre, pero ahora lo que ocurre es que la rivalidad se ve ampliamente desarrollada por la equivocación que cometen sus padres. Porque empiezan a tener cada uno un hijo favorito y entre ellos la rivalidad, los celos se van acentuando hasta el punto de que crecen enemistados entre ellos. Miren, y les dije que íbamos a enfocar las emociones negativas. La enemistad es una emoción negativa que, guardada en el corazón, cuando hablamos del corazón hablamos de la mente, empieza a dañar la experiencia de la persona, a arruinarla emocionalmente y por lo tanto también físicamente. Eso estaba ocurriendo con ellos. Ahora, la historia continúa y yo quisiera decirles algo bien interesante para que ustedes se den cuenta a dónde llegó este asunto de la rivalidad entre ellos, cómo se llevaban entre ellos. En el mismo capítulo 25, los versos del 24 en adelante, encontramos la experiencia de ellos al nacer, pero nosotros vamos a ver algo bien interesante desde el verso 29. Un día cuando Jacob, el hijo menor, estaba preparando un guiso, llegó su hermano mayor Esaú, agotado del campo, y le dijo, dame de comer ese guiso rojo que tú tienes allí. Y miren lo que le dice el hermano, véndeme tus derechos de hijo mayor, porque me estoy muriendo de hambre, le dijo Esaú, así que, ¿de qué me sirven los derechos de primogénito?
voy a hacerles una pregunta. De aquí hasta Santiago, ¿cuánto tiempo de viaje hay? 30 horas de bus. 30 horas de bus. ¿Cuántos tienen familiares aquí en Santiago? ¿Alguien tiene familiares? ¿Usted tiene familiares en Santiago? Yo también. ¿Usted tiene familiares en Santiago? Muy bien. Tal vez el suyo no está tan lejos y está por aquí a 12 horas. ¿De aquí a Antofagasta cuánto tiempo hay? 12 horas en bus. Ahora, si viene un hermano suyo de visita de Santiago, 30 horas de viaje en bus, llega y está llegando a su casa y golpea la puerta justamente en la hora del almuerzo, y él llega con hambre y mirando la mesa servida y con todo el hambre del viaje, se imagina que usted le va a brindar un plato de comida. Es su hermano que le está viniendo a visitar. Ahora, él llega y de repente él le dice: tengo hambre, hermano, dame de comer. Y él le responde: está bien, aquí hay un plato para ti. Son 20,000 pesos. Son 20,000 pesos. ¿Cómo cree que se sentiría su hermano? Pero pongámoslo al revés. Y si fuese usted el que está llegando con hambre, 30 horas de viaje, sin haber podido comer, llega usted con mucha hambre, ve la mesa de su hermano servida y usted le pide que le dé de comer. El hecho de pedirle de comer ya implica que no hubo la gentileza o el gesto de ofrecer un plato de comida. Le pide de comer y ahora le dice: está bien, yo te voy a dar de comer siempre y cuando tú me pagues. ¿Saben? Esta es la historia del plato de comida más caro de la historia. ¿Sabe cuánto le cobró por ese plato de comida? Le dijo la primogenitura, y abarcaba muchísimo a Miren, esto nos muestra la condición de la relación que había entre esos hermanos. Así se estaban llevando ellos, prácticamente no como hermanos, ni siquiera como conocidos. Básicamente se trataban como enemigos, tal vez. Así estaban de separados. Este tipo de relación afectiva, o mejor dicho, de desafecto, daña emocionalmente a la persona. ¿Ustedes creen que existen familias hoy así, donde hay enojos, donde hay divisiones, donde hay resentimientos, donde hay situaciones en las cuales se produce que haya distanciamientos entre hermanos o entre esposos? Hay esposos que viven en la misma casa, pero se sienten que duermen con el enemigo. Sí, y día tras día, noche tras noche, año tras año, están viviendo así. ¿Cómo creen que la salud de una persona va avanzando en esta situación? ¿Ustedes creen que va a poder tener buena salud? ¿Usted cree que una persona que está viviendo con enemistad, con enojo, con resentimiento, va a poder tener buena salud? No, es imposible. Esta situación que ocurrió con estos hermanos llevó a una situación todavía más complicada. Como el hijo mayor había vendido la primogenitura, pero él era también medio tramposo, no quería cumplir con el trato que habían acordado. El relato bíblico muestra una escena de esta familia posteriormente. Y en esta escena la Biblia relata lo siguiente. Mire, yo quiero que usted ponga la atención y me cuente usted qué le parece la relación de esta familia. El papá, Isaac, estaba ya viejo y pensaba que ya se iba a morir. Y como pensaba que ya se iba a morir, él quería dejar arreglado todo. Quería dejar listo el asunto de la herencia. Y la herencia, cuando hablábamos de primogenitura, era darle la mayor proporción y mejor parte al hijo primero. Entonces le llama al hijo primero y le dice: mira, Esaú, yo creo que ya me voy a morir.
y quiero darte la primogenitura. Por lo tanto, antes de dártela, quiero que vayas de cacería, porque era un cazador experto, y quiero que traigas un animal del campo cazado por ti mismo y tú lo prepares y me traigas el potaje que a mí tanto me gusta. ¿Saben lo que la Biblia relata de ese acontecimiento? Que alguien estaba escuchando ese diálogo entre padre e hijo. Era la mamá. En ese tiempo no vivían en casas construidas como esta, sino en tiendas. Y la esposa se había acostumbrado ya a estar siempre pendiente de lo que hacía su esposo y detrás de las cortinas escuchaba qué es lo que estaba pasando. Y ella escuchó todo lo que su esposo le dijo a su hijo. Miren, esta es una relación triste entre esposos. Un esposo, Isaac, estaba acostumbrado a hacer las cosas a su manera y no consultaba con la esposa. Hoy tal vez también existen esposos así. Hacen los gastos sin consultar con la esposa. Compran algo, no le cuentan. Tienen el propósito de hacer una inversión y no le comentan nada. ¿Cómo creen que se siente una esposa que es tratada así? Se siente mal. Emocionalmente se ve afectada y eso va dañando su salud. Esta mujer que había estado escuchando así qué es lo que pasaba, llama a su hijo menor y le dice: mira, hijo, tu padre quiere darle la primogenitura a tu hermano, pero esa primogenitura debe ser para ti. Así que vamos a hacer lo siguiente: tú te vas a disfrazar como que fueses tu hermano y vas a llevarle la comida como que se lo hubieses preparado y vas a decirle que eres tu hermano para que él te dé la primogenitura a ti. Y efectivamente hacen todo la trama y llegan a planificar el engaño y a ejecutarlo. ¿Qué les parece esta familia? ¿Cómo ven a esta familia? Una familia en conflicto. ¿Qué tal es vivir en medio de una familia en conflicto? ¿Cómo se sienten los hijos cuando ven que sus padres están distanciados y están en constante pelea? Muchos adolescentes son agresivos, muchos adolescentes tienen actitudes destructivas debido a que el entorno en el que están viviendo es un entorno que no les permite desarrollarse correctamente y por eso tienen ese tipo de actitudes autodestructivas. Vemos aquí la historia de esta familia que está en una seria crisis y porque está en crisis nosotros notamos que la salud de ellos también estaba siendo afectada. ¿Saben qué es lo que ocurrió? El engaño se llevó a cabo. Una madre confabulando con su hijo para engañar al papá. Un papá confabulando con su hijo para hacer las cosas a su manera. ¿Saben qué dio como resultado esto? La Biblia relata que el corazón de Saúl, al sentir que habían engañado a su padre y le habían quitado la primogenitura, se llenó de odio. Y en su mente vino una idea: voy a matar a mi hermano. Los sentimientos de resentimiento, de dolor en el corazón y el odio que pueden llegar a generarse hace que la persona se dañe primero emocionalmente pero también físicamente. La persona que alberga resentimiento y odio en su mente es una persona que empieza a pensar cómo causarle daño a la otra persona, cómo desquitarse, cómo descargar su ira hacia la otra persona. Cuando alguien está enojado y está pensando cómo descargar su ira, empieza a imaginar en su mente todas aquellas formas en las que podría desquitarse y empieza a sentir satisfacción aquí en su mente pensando en el daño que le puede causar al otro. Esaú era un cazador y ya se imaginaba él las formas en las que podría matar a su hermano. Seguramente él se imaginaba arrojando una flecha y atravesándole el corazón. Miren, el odio es un sentimiento que arruina la vida. El odio
Lo comparamos siempre de esta manera. ¿Con qué sustancia matan a los ratones por acá? ¿Qué sustancia utilizan para matar ratones por aquí? ¿Usted se acuerda el nombre de algún veneno que ponen para los ratones? ¿Cuál será? Campeón. Campeón. Ah, tiene un nombre simpático ese veneno. Sí. ¿Viene en qué presentación ese veneno? El sobre. ¿En sobre y se lo diluye? No, viene en pequeñas partículas, Ajá, negritas, ajá. que bueno, será muy atractivo Para el ratón. para el ratón y lo come y después, bueno. Vamos a imaginarnos un veneno líquido. Hablamos del odio y sus resultados con la siguiente comparación. Cuando una persona tiene odio hacia otra persona, tiene enojo, tiene resentimiento y quiere desquitarse de esa persona, es como alguien que compra veneno potente porque quiere hacerle daño a la otra persona, como Esaú, a Jacob, que quería matarlo, y pone en una copa el veneno. Vierte el veneno en la copa. Mira a la persona por la que tiene odio o resentimiento y le pone un poco más. Porque quiere que sea efectivo, una sola toma. Y con la copa llena de veneno, lo que hace es tomársela él mismo. El odio no le hace daño a la otra persona. El odio le hace daño a usted. El resentimiento no daña a la otra persona. Usted es el que se hace daño. ¿Sabe? La historia bíblica muestra que este personaje, Esaú, pasó resentido muchísimo tiempo. Dice la historia que la mamá de Esaú pensó y le dijo a su hijo, a Jacob, vete de aquí porque tu hermano te quiere matar. Y cuando ya se le pase el enojo, yo te voy a llamar para que tú regreses y cuando seas seguro, tú volverás. ¿Sabe qué es lo que ocurrió? Que esa mamá nunca pudo enviar el mensaje. Ella murió. Y 20 años después, todavía Esaú tenía odio en su corazón. 20 años después, su hermano regresó, porque se fue lejos. Ahora ya tenía hijos, tenía familia, regresó. Y cuando regresó y Esaú se enteró de que él venía, seguramente le ocurrió lo que a toda persona que tiene odio, resentimiento en el corazón, le ocurre cuando ve a la persona que le ha causado daño. ¿Sabe qué le pasa? El estómago como que se estremece. Se siente como un circuito que aquí en el estómago recorre. Como que todo el intestino se encoge. Son emociones. ¿Sabe? El colon irritable se debe muchas de las veces a problemas emocionales. Sí. Personas que no saben cuál es la razón por la cual están físicamente enfermos, se debe a que emocionalmente están dañados, están afectados. Este hombre, este Esaú, pasó así por años, guardando enojo, guardando resentimiento, y no encontraba la manera de solucionar el asunto. Él encontró una única forma. El tiempo no es suficiente para curar los problemas emocionales. Hay gente que dice, ya se me va a pasar con el tiempo. El tiempo cura las heridas, dice. Pero emocionalmente no suele funcionar así. Cuando vuelve a repetirse una experiencia parecida y no ha sido superada, vuelve otra vez el cuerpo a sentir todo ese impacto y empiezan los desórdenes físicos. La única manera en la que una persona puede superar estos problemas es con la intervención de Dios. El relato bíblico cuenta que Jacob
sabiendo que su hermano venía con 400 hombres armados a matarlo, se puso en oración. Abrió su corazón a Dios, luchó con Dios, reconoció que había hecho cosas malas, vació su corazón y eso permitió que Dios pudiese intervenir en el corazón de Jacob, que era el que había ofendido, pero también Dios envió un ángel para con Esaú. Y ese ángel preparó el camino para que él pudiera perdonar a su hermano. El perdón es un regalo que Dios nos da a nosotros primero. Un regalo que en Jesús podemos recibirlo, nosotros que somos pecadores. Y cuando recibimos el perdón de Dios, también podemos entregar ese perdón a aquella persona que nos ha causado dolor. Y recibimos así un doble regalo. El perdón de Dios y el perdonar al prójimo es algo que alivia nuestra mente, alivia nuestro corazón y nos da paz. Y con esa paz usted puede ser restaurado físicamente también. Amén. Mientras usted no tenga esa experiencia, mientras usted no ponga en Dios todos esos sentimientos negativos, todo esfuerzo de tratamiento que usted pueda recibir, con el doctor más famoso que usted pueda ir a encontrar, no va a tener el resultado que corresponde, porque necesita primero la sanidad del alma. Yo quiero invitarle a usted en esta noche a que considere cómo está su corazón. Miren, comparamos nuestro corazón con una fuente. Ustedes han visto cuando se hace el cambio de aceite de un vehículo. ¿Se han visto cómo sale ese aceite? Sale negro. Y si se olvidó de quitar el aceite a tiempo, más negro sale. Si usted tiene su corazón como una fuente llena de cosas negativas, es como una fuente llena de ese aceite negro. Y si usted en esa fuente con aceite negro le pone el más sabroso jugo de uva, lo arruina. Si usted le pone el más virtuoso jugo de piña, lo arruina. Si usted hace el jarabe delicioso de piña con miel y usted lo pone en esa fuente, lo arruina. Usted lo primero que necesita es vaciar esa fuente, limpiar esa fuente. Y entonces todo lo que coloque allí será para bien. ¿Cómo puede usted vaciar esa fuente? Usted lo hace a través de conversar con Dios. Cuando usted abre su corazón a Dios y le cuenta sus temores, sus miedos, sus ansiedades, pero también el dolor que puede estar sintiendo contra alguien, contra alguna persona, incluso contra algún familiar cercano, y usted le dice: Señor, yo siento este dolor por esta persona. Esa experiencia le permite vaciar su recipiente. Y solamente cuando el Señor permita que sea vaciado y el Señor mismo lo limpie, todo lo que usted ponga allí será para bendición. Pero usted debe permitirlo. Si usted no lo permite, no importa cuánto esfuerzo siga haciendo, si emocionalmente no recibe este remedio divino del perdón, no habrá ningún remedio que pueda ayudar a su cuerpo también. Así que yo le invito, haga esa experiencia y con Jesús reciba el perdón y entregue el perdón que corresponda para que pueda tener paz y verdaderamente salud. Que el Señor le bendiga.